Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Un saludo muy especial para todas las personas que continúan conectadas con nosotros y nos siguen en este podcast de la Parroquia de la Santa Cruz, Conversaciones de Fe y Vida, liderado, creado por nuestro párroco, el Padre Wilson Botero, a quien como siempre saludamos de una manera muy especial, que es quien nos acompaña en estas conversaciones. Padre, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Sammy, muy bien. Gracias a Dios. Siempre es una alegría encontrarnos en estos espacios para conversar y compartir con todas las personas que nos siguen. Por este tiempo estamos en la novena al Espíritu Santo. Nos estamos preparando para la gran solemnidad de Pentecostés con la que culminamos el tiempo de Pascua. Entonces, Sammy, hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante y que a veces es mal interpretado o a veces incluso tratamos como de evadirlo. Uno de los dones del Espíritu Santo es el temor de Dios. Hoy vamos a conversar de este don, a veces relegado, a veces olvidado, pero que es muy importante. Tanto que la Sagrada Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así es, Padre, y usted ya lo decía, a veces mal interpretado, a veces un poquito, digamos, difícil de asumir. De hecho, yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de estar precisamente en las celebraciones de Pentecostés y de entregar simbólicamente esos dones del Espíritu Santo, uno siempre es como que me toque sabiduría, entendimiento, piedad, bueno, como otro diferente, pero uno como temor de Dios, temor de Dios. O sea, es muy difícil a veces de comprenderlo, de interpretarlo. Entonces, qué bueno que vayamos a hablar de este don que a veces de pronto entendido desde nuestra perspectiva humana es un poquito difícil de explicar y bueno, pues ya lo decía usted también, mal interpretado muchas veces. Entonces, estamos aquí para escucharlo, Padre, en la reflexión sobre este maravilloso don del Espíritu Santo. Padre, pero venga, yo le hago una pregunta antes de empezar, ¿me deja? Sí. Pentecostés, cierto que es la única novena, o sea, las otras son de tradición popular, pero la del Espíritu Santo es la única novena litúrgica, Así es. ¿es correcto? Es Muy bien. correcto, sí, en la liturgia Sí. está previsto estos días que nos preparan a la solemnidad de Pentecostés. Entonces, efectivamente, es la única novena litúrgica que tenemos. Muy bien, Padre, gracias. Tenía ahí esa duda, yo dije, la voy a despejar de una vez que vamos a hablar del Espíritu Santo. Muy bien, entonces vamos con nuestro don, temor de Dios. Sammy, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir un poco este don, esta realidad de la que vamos a conversar. Tenemos que decir que no se trata de un miedo a Dios. Incluso siempre se dice temor de Dios, No, no temor a Dios. ok. Entonces, hay que decir, no es que nosotros le tengamos miedo a Dios. Es más bien un sentido reverencial hacia la majestad de Dios. Dios es tan grande, es el Todopoderoso y obviamente tenemos temor a ofenderlo. No es temor a Dios porque nos va a castigar, sino más bien el temor a defraudarlo, a ofenderlo. Es un sentimiento de la grandeza y la majestad de Dios, un sentimiento reverencial de decir qué grande es Dios. Por ejemplo, cuando yo en una noche estrellada me pongo a contemplar el cielo o cuando miro la inmensidad de las montañas o cuando estoy frente al mar y yo digo, el creador de esto tiene que ser muy grande. Si estas son sus obras, ¿cómo será el creador? Entonces, por eso tiene mucho que ver con la reverencia, con el asombro y al ver la grandeza de Dios, sentirme también yo pequeño frente a ese Dios. Implica, como lo decíamos, un horror al pecado. Es la contrición por el pecado cometido,
que nos lleva al arrepentimiento, porque esa es la diferencia. Nosotros siempre hablamos de la importancia de la alegría. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la alegría, y siempre hablamos de la alegría del Evangelio, de que Dios nos trae alegría, pero es importante también tener en cuenta que hay como una tristeza buena, la tristeza que nos lleva a reconocer el pecado en nuestra vida para arrepentirnos y para cambiar. O una tristeza al ver cómo está el mundo, las guerras, el hambre, tantas situaciones, ver cómo nos hemos alejado de Dios debe producir una tristeza, pero que nos lleve a la acción, a hacer algo para transformar esta realidad. En los retiros, San Ignacio dice o habla del don de las lágrimas, que lloremos nuestros pecados. Pero siempre con ese énfasis, este es el paso inicial que nos lleva a cambiar de vida, no debe ser el estado continuo de un cristiano, de un creyente. Esto tiene que ver también con el temor de Dios, reconocer el efecto negativo que tiene el pecado en nosotros, porque ofende a Dios, porque se convierte en un obstáculo para nosotros estar con Él. Implica también el deseo de reparar. Cuando yo reconozco que he cometido algún pecado, hay muchas cosas que ya no vuelven atrás. Efectivamente, el tiempo no vuelve atrás y aunque yo desearía no haber cometido un acto, pues ya está. Pero sí puedo de algún modo reparar eso que he ocasionado. Implica también el deseo y el compromiso para evitar las ocasiones de pecado. Eso es tener temor de Dios para no ponerme de una manera imprudente en ocasión próxima de pecado. Si yo sé que un ambiente no me conviene, si yo sé que una supuesta amistad me lleva a hacer algo contrario a la voluntad de Dios, entonces yo trato de evitarlo. Eso también implica el don del temor de Dios. Y finalmente podríamos decir que implica también como un desprendimiento, un desapego de todas las cosas creadas. Las reconocemos como obra de Dios, ellas nos ayudan incluso a contemplar la majestad del Creador, pero no nos apegamos a ellas, sino que se convierten en un medio para nosotros quedarnos con el Creador. ¿Qué se opone al don del temor de Dios? La soberbia. Cuando yo reconozco la grandeza de Dios, debo ser consciente de mi pequeñez. Por eso no son compatibles ese don de temor de Dios y la soberbia. Siempre una persona soberbia es porque le falta temor de Dios. Y algo que se opone también es la presunción, por no tener en cuenta la justicia divina. Hoy se habla mucho de la misericordia de Dios, pero no podemos olvidar que también Dios es justo. ¿Cómo vamos a pensar que haya personas en este mundo que hagan y deshagan las guerras, la violencia, crímenes atroces y nosotros pensar que eso no tiene consecuencias? Esto hace parte también del temor de Dios. Muy bien, padre. Pues creo que es una explicación bastante amplia. Pues yo me quedo con tres cosas. No sé, usted me dirá si entendí o si no entendí. Pero me parece súper bonito el rescatar, por ejemplo, ese temor de Dios, ¿cierto? La preposición ahí no es temor a, sino temor de Dios. Y entonces pienso como en la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento de pronto sí se tenía una visión de temor a Dios, porque de pronto sí lo veían como un Dios castigador, un Dios que enviaba las plagas, un Dios que de pronto no te manejaste bien, entonces viene tu castigo, ¿cierto? Pero viene el Nuevo Testamento de un Jesús que nos muestra ese rostro misericordioso del Padre, donde entonces ya cambia la situación, pero sin dejar de lado lo que usted nos decía. O sea, no es porque entonces Dios es misericordioso, es Padre, nos ama, nos salva, Jesús ya nos salvó, entonces vamos felices por la vida, haciendo y deshaciendo porque no pasa nada. Claro, de hecho, Sami, interrumpo,
porque Jesús habla mucho de la posibilidad real de la condenación. Y muchas de las parábolas terminan de esa manera. El que rechaza abrirse a Dios, efectivamente, dice Jesús, allá será el llanto y el rechinar de dientes, y cómo nuestros actos tienen sus consecuencias. Ahí es donde está la diferencia. No es un Dios que me va a aplicar un castigo, sino que mis actos libres determinan las consecuencias que van a tener. El que te salvó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Quién decía? No me acuerdo, pero me parece súper linda esa frase. Creo que era San Agustín. Ok, bueno, entonces ahí, pues no sé, es como la primera enseñanza que me queda. La segunda que me parece súper bonito y lo retomo es el tema de la humildad. Porque a veces sí somos muy soberbios, porque creo que estamos en una sociedad donde cada vez el ego y todo esto de sentirnos casi que superiores a los otros, independientes y que no necesitamos ni siquiera de Dios ni un ser superior ni nada porque somos capaces de valernos todo, también tiene que entrar en nuestra vida, pues hacer una reflexión sobre ese temor de Dios desde la humildad. Y finalmente, que creo que es lo que resume lo que significa ese temor de Dios, y es con lo que usted empezaba su enseñanza, su conversación del día de hoy, es ese no disgustar a Dios, que finalmente yo creo que es, en resumen, lo que significaría este don del Espíritu Santo. El temor de Dios es ese miedo a ofenderlo a Él desde una situación de pecado y de las consecuencias que nos puede traer. No sé si me queda ahí bien el mapa mental que estoy haciendo acá en mi hojita, padre, porque es que yo siempre tengo hojita acá. Para los que no me están viendo, ustedes vieran los mapas que yo me armo aquí con el padre. Entonces, padre, ¿está bien mi resumen o qué? Está muy bien, está muy bien. Listo, perfecto. Entonces, si le parece, pasamos a nuestras palabras que iluminan. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Hoy tenemos una frase muy breve, es un versículo de la Sagrada Escritura tomado del libro de los Proverbios, en el primer capítulo, versículo 7. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Solo los insensatos desprecian la sabiduría y la doctrina. Es interesante que este mismo libro, más adelante, no recuerdo exactamente el lugar donde se encuentra, repite lo mismo y dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y continúa diciendo, los insensatos desprecian la sabiduría y la doctrina. Hay otro libro de la Escritura, precisamente llamado el libro de la sabiduría, donde se nos dice en el fondo que la sabiduría es el mismo Dios. Y Dios, cuando se encarna en la persona de Jesucristo, es la sabiduría encarnada, porque obviamente de Él proviene todo. Cuando nosotros somos insensatos, cuando nos llenamos de orgullo, de arrogancia, es porque hemos perdido el horizonte de lo que somos realmente. Una persona, en realidad, en el fondo, no tiene una razón para creerse autosuficiente. Así es. Porque somos seres dependientes de Dios que nos ha dado la vida. Incluso una persona no creyente depende de tantas circunstancias, ¿no? Incluso depende de los otros, de los recursos que tiene en el ambiente. No tenemos motivos para creer que somos lo más grande. Entonces, el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, nos lleva a guardar la proporción, la inmensidad, la omnipotencia de Dios frente a mi pequeñez y a mi nada. Los invito entonces a que retomen ese libro de los Proverbios. Todo el primer capítulo es muy bello, y concretamente ese versículo 7, donde se nos dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Muy bien, entonces tenemos ahí las palabras que iluminan para que volvamos sobre ellas y retomemos este capítulo del libro de los Proverbios. Creo que nos sirve obviamente, Padre, para hacernos una reflexión, una lección divina a partir de este capítulo, y pues es una bonita forma también de prepararnos a la fiesta de Pentecostés, que más que haciendo reflexión también desde lo que nos dice la misma
misma palabra de Dios. Entonces tenemos ahí para que volvamos sobre él en esas palabras que están iluminando nuestra conversación del día de hoy. Y también tenemos pues nuestra sesión del recomendado. ¿Cuál va a ser, Padre, nuestro recomendado para este tema de temor de Dios? Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. En el año 2014, el Papa Francisco hizo una serie de catequesis sobre los dones del Espíritu Santo. Entonces, tomó cada uno de los dones y el recomendado para hoy es aquella catequesis que dedicó el Papa Francisco al don del temor de Dios. Lo pueden buscar en internet, simplemente Papa Francisco, temor de Dios. Y en los primeros lugares va a aparecer esta catequesis donde él nos recuerda lo que estábamos diciendo, que no se trata de un miedo a Dios o un miedo a los castigos que yo pueda recibir por mis acciones, sino más bien esa conciencia de la grandeza de Dios frente a la cual nosotros nos inclinamos reverentemente. Pero hay un momento donde el Papa advierte y dice que el temor de Dios es también como una alarma ante la pertinacia en el pecado. Cuando yo descubro que me estoy alejando de Dios, que me estoy dejando envolver por el pecado, la conciencia inmediatamente me llama la atención. Y en ese don del temor de Dios se enciende una alarma. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿Cuáles son los efectos del pecado en mí? ¿Cuáles son las consecuencias de mis acciones sobre otras personas? Entonces él dice, cuidado, el santo temor de Dios nos pone en alerta a las personas que creen que con el dinero, con el orgullo, con la vanidad van a ser felices. Él dice, no, todo esto se va a acabar y al final nada nos podremos llevar para la eternidad. Habla de las personas corruptas, de los que esclavizan a otras personas, de los que fabrican armas. Y el Papa preguntaba en ese momento, ¿ustedes creen que esas personas van a ser felices? No lo serán. Aquí en la tierra, aunque parezca que ellos triunfan y que pasan impunes, no van a ser felices, realmente. Y en la eternidad están poniendo en grave riesgo su salvación. El Papa entonces terminaba esa catequesis diciendo que el temor de Dios les haga comprender que un día todo acaba y que deberán rendir cuentas a Dios. Y que es importante, Padre, aquí en mi papel de maestra, me estaba acordando, creo que también alguna vez con nuestro invitado Rubiel hablamos de la película de Intensamente, donde están las emociones. Creo que ahí la animan, la emoción, de una manera muy práctica, porque precisamente ese temor o ese miedo es lo que en nuestro cerebro hace que hagamos como un pare para decir, bueno, espere porque esto va a tener unas consecuencias y las consecuencias que van a ser. O sea, que es todo lo que puede pasar después de que yo haga esto, de que diga esto, de que realice eso. Entonces también es verlo desde ese punto de vista positivo, como eso que me hace ponerme a pensar en las consecuencias y en que otro programa lo habíamos hablado, ok, voy a parar y ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Yo creo que ahí también se podría retomar para poder hablar de ese temor de Dios. ¿Jesús lo haría? Creo que no lo haría, entonces mejor ahí paremos. Entonces ahí nos queda el recomendado de la semana de la catequesis del Papa Francisco para que volvamos sobre él, lo buscamos así como nos dijo el Padre y pues retomamos esta lectura del recomendado de la semana. Pasamos a nuestro compromiso, Padre, porque aquí ya estoy viendo que el tiempo se nos está acabando, esto pasa demasiado rápido. Entonces, nuestro compromiso para esta semana va a ser el compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. Es algo muy práctico para tratar de aterrizar un poquito a nuestra vida todo este tema del temor de Dios.
como don del Espíritu Santo y como algo que nosotros también podemos cultivar. Que es importante tener esta conciencia cuando hablamos de los dones de Dios. Los tenemos que pedir en la oración, pero al mismo tiempo yo hago una parte. Yo tengo que trabajar también mis virtudes humanas y Dios, como siempre se nos ha dicho, no destruye la naturaleza con su gracia, sino que la supone y la perfecciona. Lo que hace la obra de Dios en nosotros es perfeccionar lo que nosotros también humanamente estamos poniendo. Entonces, en ese sentido, nosotros nos podemos disponer de una mejor manera en lo que humanamente nos corresponde para recibir ese don del Espíritu Santo que es el temor de Dios. Compromiso para esta semana: procurar cultivar la conciencia de la presencia de Dios. Vivir en el temor de Dios es cultivar esta conciencia de que Dios está presente en todos los momentos de mi vida. No solo cuando estoy orando, no solo cuando estoy en misa, sino cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy solo, cuando me estoy divirtiendo. Esa conciencia de que mi vida transcurre ante la mirada de Dios me lleva al temor de Dios, pero en el buen sentido. Volvemos a lo mismo, no es un Dios que me está mirando, que me está juzgando para ver cuándo caigo y entonces castigarme. No, es más bien la mirada atenta de un padre que ama a su hijo. Y a mí me ayuda mucho esa imagen de pensar que Dios me mira como una mamá o como un papá miran a su niño que está aprendiendo a caminar o que está gateando, que puede correr peligros, y lo que hace esa mirada es tratar de evitar que yo me haga daño. Así es, Padre. Y yo creo que también en la sabiduría de alguien que queremos muchísimo en la familia salesiana, y es Mamá Margarita, cuando le enseñaba a don Bosco precisamente lo que usted estaba hablando, ese Dios te ve y te ama. O sea, todo el tiempo nos está viendo. Entonces, si Dios me está viendo, hey, ¿qué estoy haciendo yo? Dios me está viendo, pero también me ama. Entonces, creo que ahí lo podríamos resumir también en esa hermosa frase de Mamá Margarita a don Bosco. Ahí tenemos entonces, Padre, nuestro compromiso. ¿Usted va a agregar algo más? No, simplemente eso, que no tengamos temor de este don del Espíritu, porque es para nuestro bien. Es el que nos lleva a evitar meternos en situaciones que tengan consecuencias para nuestra propia vida. Es pensar qué es lo que agrada a Dios, que en el fondo es lo que me va a hacer feliz. Porque si Dios es mi creador, Él sabe lo que me conviene. Entonces, Él me protege, Él me quiere feliz, y este don no es para tenerle miedo, sino más bien lo que nos ayuda, como lo hemos visto, para ser sabios, para actuar de una mejor manera en el día a día. Muy bien, qué bonito es haber hablado hoy sobre este don tan lindo del Espíritu Santo. Los invitamos, como siempre, a compartirlo con sus amigos, con su familia, para que con este medio de evangelización lleguemos a muchas otras personas. Padre, su bendición para nosotros, nuestros hogares, nuestros trabajos. Que el Señor los bendiga, los acompañe a todos ustedes que nos escuchan, a todas sus familias, todos sus proyectos, y que el Espíritu Santo se derrame abundantemente durante estos días con todos sus dones, y en su vida puedan producir también aquellos frutos que manifiestan la gracia de Dios en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.